Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Marcos Fernández, actual jugador de la agrupación deportiva Ceuta, cedido por el Real Club Deportivo Español. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido al Once Ideal. Buenas, ¿qué tal? Eloy Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar por aquí. Una entrevista más. Últimamente estamos bien, la verdad, para qué engañarnos. Y nada, por lo que hemos estado hablando antes con Marcos, pues se ve que es una persona cercana que yo creo que le va a gustar a la gente la charla con él. Y también tenemos con nosotros a Mateo López. ¿Cómo estás? Muy buenas chicos, pues hombre, como os podéis imaginar bien, ya sabéis que segunda división es esa categoría evidentemente que más me gusta y obviamente hablar con los protagonistas de la misma pues siempre es un honor y más aún todavía si es un jugador como Marcos que está siendo tan destacado durante esta temporada, no solo en lo individual, sino que también en lo colectivo. Pues saludamos a todos los espectadores, como siempre, que nos van a acompañar en una nueva entrevista aquí, en el Once Ideal, en este caso, con nuestro protagonista de hoy, Marcos Fernández, actual jugador de la agrupación deportiva Ceuta en la Liga Hypermotion. Ya sabéis que, como es habitual en nuestro estilo de entrevista, en el día de hoy vamos a repasar toda la trayectoria deportiva profesional hasta el momento de nuestro invitado de hoy, como siempre, en orden cronológico, y os ponemos ya en contexto de la trayectoria que tiene nuestro protagonista de hoy, delantero de posición hasta el momento en el fútbol profesional. Marcos Fernández es actual jugador de la agrupación deportiva Ceuta, equipo que milita en la Liga Hypermotion, en la categoría de plata del fútbol español. Se encuentra cedido en el cuadro caballa por parte del Real Club Deportivo Español, que ahora mismo es su equipo de propiedad. Está siendo uno de los delanteros más destacados del curso en la categoría de plata, donde se ha convertido en la referencia de ataque de un conjunto caballa recién ascendido, recién llegado a la liga esta última temporada. Marcos Fernández además ha pasado por las categorías inferiores, primero del Nastic de Tarragona y posteriormente del Real Betis Balompié, donde ha permanecido varias temporadas en el filial del conjunto verde y blanco, el Betis Deportivo, en Primera Federación. El pasado verano, tras finalizar contrato con el Betis, Marcos recala en el Real Club Deportivo Español, que a su vez lo cede esta temporada a la agrupación deportiva Ceuta en la Liga Hypermotion, el curso actual en el que estamos ahora mismo inmersos de lleno. Así que una trayectoria destacada, joven, porque nuestro protagonista de hoy es muy joven todavía en esto del fútbol, y vamos a poder repasarla todo en pleno detalle aquí en el Once Ideal con todos vosotros, como siempre. Marcos, comenzamos esta entrevista y como siempre vamos a hacerlo por tus inicios. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué recuerdos tienes de tus primeros años en el fútbol y si siempre te has querido dedicar a esta profesión? Pues recuerdos muy buenos, muy buenos, porque yo empecé ahí en teoría un año antes de lo que me tocaba, porque yo tengo un hermano que es un año mayor que yo y él desde pequeño era una obsesión con el fútbol y empezó muy temprano y pues me metieron a mí ahí con él en Cambrils, en nuestro pueblo, y eso, y muy buenos recuerdos allí en el pueblo, la verdad. ¿Y en qué momento fuiste consciente o pensaste que podías llegar a vivir del fútbol, a ser futbolista profesional? A realmente, yo creo que cuando ya me ficha el Nastic, yo creo que ahí ya desde infantiles, que yo digo, ostras, yo creo que, bueno, justo el año de antes en Alevines, el último año de Alevín, yo digo, yo me veía ya futbolista, ¿sabes? Yo digo, yo quiero ser futbolista y no veía otra cosa, ¿sabes? O sea, no contemplabas dedicarte a otra cosa, o sea, tú te veías con potencial y era lo que te gustaba, ¿no? Sí, sí, no, yo me acuerdo de hablar con mi madre y tal, y eso, y decir, es que realmente no, o sea, no me veía haciendo otra cosa, ¿sabes? No me veía. Uh -huh. Pero sí, sí, desde pequeño lo tuve claro. Qué bien. Precisamente de tus primeros pasos en el fútbol empiezas a darlos allí en el Nastic. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa y qué crees que te aportó en tu desarrollo, en tus inicios como futbolista? Pues recuerdos buenísimos, porque allí hice muy buenos amigos, que son ahora mismo muy buenos amigos míos de cuando voy a casa, pues verlos, quedar con ellos, irnos de viaje y tal. Y hombre, entrar ya en lo que es el club más grande de tu zona, de tu provincia y tal. Y bueno, la verdad que ya ahí se veía, ¿no? El nivel de los compañeros, la competitividad, los sube o no, justo pues alguno lo fichaba el Barça, lo fichaba el Español o el Villarreal, que pescaba mucho de allí. Y bueno, ves que ya la cosa empieza a ser un poco más seria. Es un club que justo cuando yo ficho con ellos, el primer equipo asciende a segunda división y está todos los años que yo estuvo
en segunda división, entonces, bueno, ya ves todo un poco más la seriedad del fútbol, pero vamos, tengo recuerdos súper, súper bonitos y aprendí un montón, vamos, con todos los entrenadores y compañeros que tuve allí. Ujú. Sí, te marchas a la cantera del Betis, donde permanecéis 6 temporadas y terminas de formarte ahí como futbolista. A nivel personal, ¿qué supuso para ti ese traslado a la academia del Betis? Bueno, fue un paso gordo porque al final, claro, yo estoy ahí en Tarragona y te vas a casi 1000 kilómetros de tu casa, ¿sabes? Entonces es un poco. Yo tenía 15, creo, 16 años tenía. Entonces es un poco, hay un paso que dices, ostras, que es irte de casa, irte solo, pero la verdad que yo lo enfoqué con mucha ilusión y con que realmente me iba de casa, pero era lo que yo quería hacer, ¿sabes? Era lo que a mí me gustaba y era un reto, una oportunidad y una experiencia bonita y lo enfoqué en lo positivo y no en lo triste de tener que irme, aunque siempre cuesta, irse de casa y despedirse de todo el mundo y tal, cuesta, pero lo enfoqué bien y vamos, y ha sido la mejor decisión de mi vida sin duda. Ujú. A ver, lo entiendo, ¿no? Si al final lo tenías tan claro desde tan pequeño, al final ese cambio que para ti entiendo que lo podrías entender como algo vital para poder llegar a ese objetivo que tenías de pequeño, pues por eso precisamente se hizo un poquito más sencillo, ¿no? Sí, sí, no, vamos, es que realmente lo tomas con más ilusión que no tristeza de tener que irte de casa, ¿sabes? Entonces es la ilusión esa y las ganas de vivir toda esa experiencia y le pueden al otro, ¿no? Ujú. Ese cambio a Entonces, nivel personal te cambió mucho. sí, hombre, buah, joder, me cambió, vamos, es que te cambia la vida, o sea, es que te vas. A ver, primero que está guapísimo, porque te vas allá a la residencia con todos chavales de tu edad y todo, y encima ahí en Sevilla, ¿sabes? Porque me acuerdo que yo tenía la opción o sea, podría haberme ido al Villarreal, Ajá. que lo tenía cerca de casa, pero bueno, por una cosa u otra, mi padre y a mí, a la familia y tal, pues dijimos, oye, venga, pues al Betis, que en este momento, pues no sé, nos gustó más. Cuando hicimos las visitas dijimos, ostras, nos llama más el Betis, ¿sabes? Ujú. Ujú. Bueno, Y claro, estás encima ahí. No, que estás ahí en Sevilla y todo con chavales de tu edad y tal, que te lo pasas de puta madre, vamos. Ujú. Bueno, ahí en el Betis consigues en la 21-22 41 goles en 44 partidos con el equipo juvenil del Betis. Imagino que Ujú. recuerdos positivos de aquel año, ¿no? Sí, buah, eso fue un año espectacular, o sea, súper bonito, porque sí que lo empezamos. Yo llegué al Betis siendo extremo, media punta, y ese último año me acuerdo que en la pretemporada también la empecé de extremo y no teníamos delantero. Era, bueno, había un chaval que tenía un año menos que todo el mundo y tal, pero no acababa de haber un delantero referencia y hablé con el míster que lo había tenido el año anterior, que yo me veía ahí de delantero y creo que era mi posición y tal, y él también lo vio y empecé ahí a jugar delantero y es que ese año fue mi primer año de delantero referencia y metí eso, los 41 goles, ¿sabes? Entonces, súper bien, súper bonito y vamos, ganamos la liga, semifinales de Copa del Rey, de Copa Campeones, o sea que salió redondo todo, la verdad. Ujú. Antes comentaste que ya te veías futbolista desde hacía tiempo, ¿no? Desde tus primeros años jugando al fútbol, pero ¿consideras que esa temporada fue un paso que te acercaba mucho a poder conseguir ese objetivo o fue algo un poco más lineal? Sí, hombre, a ver, el último año de juvenil es muy importante. O sea, al final es dar el paso ahí al fútbol senior, al ganarte ese paso no a un filial, que al final ahí, o sea, es muy importante. Yo creo que es un paso vital, ¿sabes? Para seguir en esa rueda del filial y de poder hacerlo bien y ir tocando el primer equipo, pues hombre, es importante, aunque yo creo que aunque no se me hubiese dado tan bien, yo creo que, o sea, hay muchas ramas para llegar a ser futbolista profesional y aunque ahí no te salga un buen año, luego puedes hacer, vamos, he tenido compañeros que ese año no, no han salido, no han salido al filial y por otras vías han acabado llegando, ¿sabes? Entonces, ¿que es vital? Sí, pero no es el fin del mundo, ¿sabes? O sea que Ujú. bien, bien. Bueno, a mí me salió bien y mi camino ha tirado por ahí. No vamos a descubrir aquí ahora la cantera del Betis, sin duda
una de las mejores de España, pero da la casualidad que esta temporada se están viendo muchos jugadores que han salido recientemente, pues Ángel Ortiz o Pablo García en el primer equipo del Betis, el propio Jesús Rodríguez que la está rompiendo en el Como, jugando con España incluso. ¿Qué compañeros recuerdas de esa etapa que tú dijeras, estos son buenos, estos la van a romper seguro? Hombre, o sea, a ver, yo te diría que el mejor jugador con el que yo he jugado compañero de equipo es Jesús, Ajá. pero sin duda. O sea, yo el ver entrenar a Jesús, que le mandabas una lavadora y te la bajaba, se iba de los dos o tres que tenía cerca y, o sea, eso era un espectáculo. Encima es un jugador que es bonito de ver por el estilo de juego, el cómo corre, la elegancia que tiene, ¿sabes? Ujú. A mí me parece un jugador espectacular y yo te diría que dentro de la cantidad de futbolistas espectaculares con los que he jugado, ¿sabes? Pero que para mí, yo lo que he visto en entrenamientos a Jesús me parecía una superioridad brutal. Ujú. Sí, ese equipo tenía muchísimo talento y después de tu paso por el juvenil pasas al Betis Deportivo donde estás 2 temporadas, una con más protagonismo, otra con un poco más de mala suerte por la lesión. De hecho, la primera temporada Mm. en Segunda Federación que marcas 10 goles en 27 partidos y ya luego la segunda que tiene el problema de la lesión y acabas jugando menos, que bueno, pues mala suerte en este caso. Pero, ¿cómo Mm. recuerdas esos 2 años en el Betis Deportivo? ¿Qué te aportaron? ¿Cómo fueron para ti? ¿Qué tal la experiencia? Bien, bueno, al final el primer año ya es el primera vez hay un poco que saltas al fútbol senior, compitiendo contra gente mucho más mayor que tú, con más experiencia, pero es que, a ver, lo bueno que teníamos es que al final si hay un buen vestuario y al final estás rodeado de chavales y tal, es que en el día a día te lo pasas bien y en el día a día es muy bueno. Y sí que es verdad que ahí subimos y fue como justo un cambio, una transición ahí en el filial del Betis, que justo descienden de primera red y hay mucha, o sea, hay mucha limpieza y sube un poco el bloque de ese juvenil que viene de ser campeón de liga, que lleva no sé cuántos años el Betis sin ser campeón y subimos un montón. Entonces era una primera experiencia para muchos. Y sí que es verdad que empezamos muy bien y yo creo que había equipo para mucho más de lo que hicimos. Sí que es verdad que nos quitan ahí al principio a Juan Cruz, que marcaba mucho la diferencia en el equipo y en la categoría. Pero bueno, aún así creo que teníamos equipo para haber peleado, por lo menos yo creo que en playoff lo podríamos haber peleado, pero bueno, por una cosa o por otra, al final éramos todos muy, muy jóvenes y te acabas dejando ir un poco igual en esa dinámica, ¿sabes? Ujú. Pero, pero bien, lo recuerdo muy bonito, sobre todo eso del aprender mucho, irme a jugar en campos jodidos, ¿sabes? De césped artificial, con gente mayor veterana, ¿sabes? Que también eso es chulo, ¿sabes? El aprender en esos sitios. Y bueno, luego el segundo año sí que fue un poco más. Fue una pena, la verdad, a mí me dio mucha pena aquel año no haber disfrutado, sobre todo del míster de Alberto, que lo hablábamos, que está ahora en el Albacete, el Ujú. cuerpo técnico. Sí, sí. Y ahora cuando jugamos contra ellos lo hablábamos, ¿no? De que el fútbol nos debe una a los dos. Yo de poder estar ahí con ellos y ellos de estar conmigo, ¿sabes? De realmente contar conmigo como jugador. Porque yo creo que hubiese aprendido un montón y hubiese disfrutado un montón porque se le ve, bueno, lo hice pero desde otro rol, ¿sabes? Ujú. Desde fuera. Pero, pero yo ahí me di cuenta del cambio, o sea, realmente vi un cuerpo técnico muy profesional, todo muy distinto a lo que venía en el fútbol base y en todo lo anterior, ¿sabes? Y realmente me dio mucha pena por eso y bueno, y luego lesionarte, que a uno nunca le gusta lesionarse, ¿sabes? Que fue una putada, pero bueno, también fue un aprendizaje que no lo cambiaría, ¿eh? O sea, Ujú. al final aprendes mucho, te conoces mucho y bueno, es lo que te toca vivir y te hace valorar mucho más, ¿no? Lo que cuestan las cosas y el estar el simple hecho de entrenar cada día, de estar ahí entrenando y saliendo al campo y poniéndote las botas, pues que es un lujo, ¿sabes? Que no siempre, a veces que te toca estar ahí 6 o 7 meses jodido y ahí sí que dice, la madre que me parió, la mierda del fútbol, lo que me ha puesto aquí, ¿sabes? Pero, Ya. Sí, pero bien, lo recuerdo, bueno,
fue un poco amargo al principio con la lesión, pero al final acabé jugando, acabamos ascendiendo y fue un año espectacular, vamos. O sea, fue increíble el cómo acabó el año, fue una locura. Ujú. Precisamente con el tema de la lesión nos queríamos detener un poco, lo has contestado ya, más o menos, pero quería hacer hincapié porque al final es como tu primer contratiempo en tu carrera. Tú eres muy joven, en ese momento eras más joven Ujú. todavía, y es como ese primer bache que puede ser ese primer golpe de realidad de, oye, el fútbol es muy bonito, pero también tiene estas cosas que hacen que te cueste que valore lo que es el día a día y lo que es el trabajo, ¿no? Sí, sí, al final sí que tuve una lesión un poco complicada porque se me complicó a raíz de la operación. O sea, me partí el tobillo entero y todos los ligamentos y tal, y me dislocaron el astrágalo. Y bueno, la operación fue complicada y tal, y luego como que mi cuerpo no lo asimiló bien y tuve un síndrome compartimental. Entonces a mí se me quedaron los dedos como así del pie. O sea, yo caminaba, le daba un poco de flexión y me clavaba las uñas, me clavaba los dedos y era muy raro. O sea, la putada de eso es que casi nadie lo había visto. Nunca, ¿sabes? El que le pasase eso a alguien, ¿no? Porque muchos me decían, ostras, tú te rompes un cruzado y es que se te opera tal y más o menos se sigue se sabe ya la ruta a seguir, Ujú. ¿sabes? En la gran medida de casos, que luego hay gente pues que también tiene problemas y tal. Pero bueno, se me dio a mí eso y me tuve que volver a operar, tuve que cortarme ahí en los dedos para no tener que clavármelos y poder correr. Entonces, hubo mucho tiempo o sea, realmente yo tuve mucho dolor, ¿sabes? En la lesión, porque claro, yo no podía caminar, me tiré igual 4 meses clavándome los dedos, porque claro, intentamos hacer un tratamiento conservador por si era algo nervioso, por si era algo, bueno, mil historias. Ujú. Probando y probando hasta que no tiraba para adelante y me volvió a operar y me liberaron todo eso y me hicieron una tenotomía ahí en los dedos. Pero, pero bueno, fue muy complicado, sobre todo por el dolor, ¿sabes? Porque yo sí que es verdad que, bueno, yo creo que mentalmente lo llevé muy bien porque como que realmente para mí nunca me fui del equipo, ¿sabes? Como que no me marginé, ¿sabes? En plan, estoy lesionado y estoy aquí y tal, sino que yo hacía cosas con el equipo cada vez que podía, me iba al campo a ver los entrenamientos, cada vez que intentaba estar siempre un poco ahí metido en la rueda del equipo porque no quería sentirme como fuera, ¿sabes? Sino, bueno, yo estoy ahora, en este momento estoy lesionado y estoy recuperándome, pero yo tenía en la cabeza digo, yo tengo que llegar al final de temporada. O sea, yo tengo que llegar al final de temporada e intentar sumar mi granito de arena, ¿sabes? Ujú. Y bueno, me lo tomé con esa motivación que igual en algún momento, pues me pudo las ganas de querer estar y tal, pero bueno, en general yo creo que la llevé bastante bien para la situación que era y lo complicada que era y tal. Y, y la verdad que eso te ayuda a valorar y te ayuda un poco realmente es como un curso intensivo de psicología, ¿sabes? Una lesión. O sea, es como estás contigo mismo constantemente, con tu dolor, con tu progreso diario. Y bueno, o sea, ojalá que no le pase a nadie, ¿sabes? Y ojalá que nadie se lesione y toda una carrera sin lesionarte, pero que tiene su punto bonito, ¿sabes? Y luego el ver que has salido de eso, que has vuelto a jugar, que has vuelto a coger tu nivel y decir, ostras, mira cómo estaba, que yo no podía ni caminar. Y tenía una piernecita así que se me quedó enana y ahora mira cómo estás, ¿sabes? Que dices, todo tiene su tiempo, su proceso y bueno, es bonito, ¿sabes? Ujú. En tu caso concreto fue aún más bonito, ¿no? Porque da la casualidad que justo llegas en el momento clave de la temporada, llegas para el playoff, acabas Mm. jugando, es verdad que no de titular, pero aportas bastante porque al final marcas un gol, das una asistencia. También lo has comentado antes, pero queremos detenernos un poco más en este aspecto porque también es de tus primeros grandes momentos ese playoff en tu carrera siendo tan joven. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo viviste esas eliminatorias que supongo que fueron muy importantes para ti en aquel momento? Pues la verdad que lo viví muy, muy bien, muy bonito, hombre. Si ganas y encima asciendes, pues lo ves todo espectacular, ¿sabes? Pero hombre, fue bonito el hecho
de meterte en un playoff, ya solo es como que has conseguido tu primer objetivo de la temporada, ¿sabes? Que dices, ostras, llevo peleando 30 y pico jornadas por intentar, por meterme en playoff, ya no te digo ascender, ¿sabes? Sino por meterme en playoff y conseguir ese objetivo y dices, vale, todo lo que he hecho hasta todas estas jornadas he cumplido, ¿sabes? He hecho el objetivo. Y luego sí que es verdad que encima, mira, por ejemplo, antes hemos hablado de la importancia del último año de juvenil, ¿sabes? Pues yo veo más importante, por ejemplo, cuando volví de la lesión, me acuerdo que justo ahí jugué, no sé, 3, 4 partidos y hubo el cambio de míster, que justo Alberto se va al Albacete Ujú. y sube Arzu del juvenil. Sí. Y bueno, y en ese momento él decide que, o sea, ya estoy 3 partidos desconvocado por decisión técnica, porque al final él, y lo hablé con él y al final él me dijo que llevaba todo el año lesionado y bueno, prefería contar. O sea, no era nada que no le gustase en mí, sino que Sí, al sí, final sí. éramos muchos delanteros y, oye, quería contar con los que llevaban esa continuidad y había visto tal y bueno, Ujú. al final es entendible, son decisiones del entrenador que no, de 25 tíos en un equipo es imposible que juegue todo el mundo y que vaya convocado. Entonces ahí dije, bueno, sí que tuve mi momento de pasar por eso de estar jodido y un poco enfadado con todo el mundo, pero al final dije, oye, va, que esto, me pongo las pilas y empiezo a currar un poco más y como el que más, intentar aquí, pues dar un poquito más, ¿sabes? Y mira, ahí una cosa u otra y me gané el poder entrar y me acuerdo que justo entre 15 minutos, no sé si era el penúltimo partido de Liga, y metí el gol que nos dio el empate para entrar, para cerrar el playoff, ¿sabes? Y yo, esa pequeña batalla de esos, nada, fue un mes de no jugar y decir, venga, pues voy a currar más y pues no haber tirado ahí los brazos y haber dicho, venga, voy a dar un poquito más, ¿sabes? Me parece más importante esos detalles que no tanto una temporada entera de en juveniles o tal, ¿sabes? Sino el tener esos momentos de decir, ostras, puedo bajar los brazos en esta situación o ponerme a currar y ya la vida dirá, ¿sabes? Ujú. Y pues mira, gracias a eso, pues pude disfrutar pues recuperarme mejor porque trabajé más cuando ya estaba bien y pude disfrutar pues de meter ese gol que te mete en un playoff, que al final pues es bonito como delantero, volver a marcar gol y encima te meten en el playoff y tal, pues después de todo lo que había pasado, para mí fue súper bonito eso. Y luego es verdad que en el playoff, pues eso, nos tocó el Europa, al principio que era un rival que creo que no había perdido en su campo todavía, ningún partido, ¿no? Y fue un poco como, joder, bueno, había, con la de rivales que había y te toca la Europa, ¿sabes? Pero, pero bueno, el equipo es que lo afrontó súper bien. Me acuerdo que hicimos una comida la misma semana del Europa, el lunes o el martes que teníamos libre. Hicimos una comida de casa, o sea, una comida de equipo en casa de un compañero, el equipo entero y tal. Hicimos la comida y pasamos toda la tarde ahí todos juntos y tal. Y yo te digo que, vamos, ascendimos por esa comida sin duda. O sea, ahí se formó un buen ambiente, un buen rollo, estamos aquí para disfrutar, ¿sabes? Encima, ya en esa época que hay un buen solecito en Sevilla, tal, que da, te lo prometo que daba gusto, te ibas a entrenar feliz, ¿sabes? O sea, era espectacular y se nos dio súper bien. Aquí en casa que ganamos 2-0 y allí que 1-3 ganamos. Sí, sí. Que la Europa no había perdido ningún partido en toda la... Y bueno, tuvimos esa pizca de suerte también que hay que tener, que la Europa le dio al penal, o sea, en el penalti que chutaron le dieron al palo y tal, que yo también creo que en esos momentos tienes que tener esa pizquita de suerte, ¿sabes? Ujú. Y bueno, creo que la tuvimos, sí. Y luego va y te toca el Pontevedra en la final también, ¿sabes? Que dices, venga, no había rivales y te toca también el Pontevedra, ¿sabes? Que era un pedazo de rival y jugaban increíble. Vamos, se ha visto luego que al año siguiente los dos han subido Sí. directos, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Sí. Los dos están en Primera Y Federación. Mm. sí, sí, por eso. Y eso fue espectacular. Sí que cuando jugamos en casa, que jugamos en el Villamarín, que me acuerdo que vinieron no sé si 17 o 18.000 personas a vernos, que eso fue espectacular, pero ese fue un partido que ganamos 1-0 y me acuerdo que la segunda parte nos dieron un repaso, pero espectacular. Y nos metimos todos cuando acabó el partido nos metimos en el vestuario y como que parecía que no habíamos ganado el partido, ¿sabes? Todo el mundo un poco como enfadado, como tal, porque nos metieron un meneo en la segunda parte de locos. Y claro, teníamos que ir ahí a Pontevedra, al Pasarón. Ujú.
Y ves, por ejemplo, el partido de allí en Pontevedra, lo de Jesús me parece, yo que lo estaba viendo desde el banquillo y esto es una barbaridad. Digo, este tío, digo, no es normal. Y, y mira, se dio justo ahí que ascendimos y espectacular. O sea, la sensación esa de que has ascendido y todo el trabajo de todo el año y que acaba tan bonito, ¿sabes? Es increíble. Y ahí sí que hubo un grupo humano brutal, vamos, que yo tengo clarísimo que si no hay ese grupo humano tú no consigues eso ni de coña. O sea, porque es que sumaba a todo el mundo, desde el que no jugaba, desde el que estaba más puteado, desde que... Era como que separábamos, ¿sabes? Las decisiones del míster a lo que era nosotros, ¿sabes? Que al final, que en realidad nunca tienes la culpa. O sea, yo soy delantero y a mí no me toca jugar porque juega el otro no tiene culpa ninguna, es el míster que lo pone o no, ¿sabes? No tiene sentido que yo me enfade aquí con mi compañero, ¿sabes? Entonces, pero que no siempre pasa eso. Ya. Y ahí hubo un grupo humano espectacular, espectacular. Ujú. Y fue Bueno, muy ya, bonito, la verdad. ya ahí ascendéis y conseguís llegar a la primera federación. Una temporada además curiosa en el Betis Deportivo porque, bueno, a nivel individual consigues marcar 10 goles, pero luego es cierto, ¿no? Que el principio fue muy bueno, fue un principio destacado y luego al final, pues sufristeis para poder mantener la categoría. ¿Qué reflexión haces un poco del trayecto del equipo durante ese curso? Bueno, yo creo que fue un año, es que fue de picos. O sea, de estar en que ni te lo crees, que vas primero, que vas dando unos repasos por primera red de fútbol espectacular, a de repente que te metan 5 un equipo, que te meta 3 otro, que no te acabas de encontrar, ¿sabes? A ver, yo creo que al principio, a ver, en la pretemporada había muchas dudas en el vestuario, en el equipo y tal, y encima llega el primer partido y pierdes con el Intercity en casa, me acuerdo que perdimos 0-3. Pero bueno, yo creo que, mira, lo bueno de ese equipo era que 4, 5, 6 jugadores que llevábamos mucho tiempo ya en el filial, que sabíamos lo que había costado llegar a esta primera red, ¿sabes? De haber estado ahí un poco puteados. Joder, que hay mucha diferencia entre segunda red y primera red, de los campos, de los estadios, los equipos. Y joder, todo el esfuerzo que haces el año anterior para ascender, que no puedes llegar tú ahora aquí y decir, bueno, va, asciendo y ahora me pintan la cara y desciendo, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que conseguimos cambiar la mentalidad, fue más de mentalidad del equipo, ¿sabes? De creértelo y de decir, oye, que hay nivel, ¿sabes? Que aquí hay material y desde el día a día en el entrenamiento enchufar ahí a todo el mundo y conseguimos poco a poco coger esos resultados hasta que, joder, es que nos plantamos líderes en la primera vuelta. Es que ahí vamos, me acuerdo que nos creíamos los reyes del mundo. O sea, vamos, eso era espectacular. Me acuerdo en el campo del Sanluqueño que justo expulsan a Jesús, íbamos 0-0, expulsan a Jesús y a la jugada siguiente metí gol yo en un rechace nada, un rebote ahí de un córner y mete luego gol el central desde el medio campo en la última jugada y eso dices, esto es de risa ya, ¿sabes? Que ganemos este partido. Pero luego ya sí que es verdad que en Navidad, es que el problema fue que en Navidad mucha gente subió al primer equipo porque había muchas lesiones. Eh, yo me acuerdo que me operé la rodilla, que estuve un mes parado. Lucas Alcázar del Castellón Ujú. Mm. también se torció el tobillo y se hizo un esguince. Entonces fue como que 6 o 7 los que veníamos jugando siempre no estábamos, ¿sabes? Y al final también es muy complicado cuando tú vienes igual de no jugar mucho, porque encima el míster no rotaba mucho en la alineación, en lo que era el 11, ¿sabes? Pero bueno, nos estaba yendo bien, ¿sabes? Y sí que es verdad que luego cuando te toca entrar y ponerte a jugar 90 minutos cuando no lo has hecho en todo el año a ese ritmo, a ese tal, es que es complicado, ¿sabes? O sea, no es fácil, y más cuando son tantos jugadores, ¿sabes? Si tú joder, si cambias una pieza, dos o tres, pues más o menos no hay una diferencia en lo que es el juego del equipo. Cuando cambias todo es que había jugadores que no habían jugado nunca juntos, o sea, solo entrenando, ¿sabes? Y es muy complicado, y más gente como nosotros, que al final somos muy jóvenes, ¿sabes? No estás acostumbrado
Y la mayoría igual no estaban acostumbrados a no jugar tantas jornadas, ¿sabes? Entonces era una situación muy complicada para también los que venían de jugar menos, de repente tener ahora que salir a jugar y veníamos de ser líderes de tal y ahora ponte tú a hacerlo bien, es que no es fácil, ¿sabes? Y ahí pegamos un bajón en enero, febrero. Encima te tocan rivales un Ibiza, Ceuta, el Mérida, tal. Te tocan rivales difíciles y que nos pegaron buenas palizas y eso anímicamente te mata, te empiezan las dudas, bueno, yo creo que no lo supimos llevar bien mentalmente, ¿sabes? Y luego sí que conseguimos, yo creo, darle la vuelta y no tuvimos, o sea, en juego jugamos muy bien, pero igual algún partido tonto que se nos escapó y encima de puntos te ves que no te puedes enganchar al playoff, pero tampoco estás peleando por el descenso, estás como en tierra de nadie y hay semanas que dices, es que no me estoy jugando nada, ¿sabes? O sea, Te que desmotiva al final. claro, que inconscientemente no es lo mismo, ¿sabes? El jugarte algo y vas mordiendo, tú sales con esa intención de todo, pero no inconscientemente cuando no te juegas nada, pues no es lo mismo, ¿sabes? Ujú. Y luego sí que es verdad que al final estuvimos ahí, que igual dura una jornada más, igual la liamos, pero bueno, yo creo que en ningún momento acabamos de nosotros de sufrir, ¿sabes? Como tal, de decir, ostras, que descendemos, ¿sabes? Pero fue una pena, lo bonito que podía haber sido el año y cómo acabó siendo un poco que quedó en nada, ¿sabes? Fue lo bonito que le hicimos. Pero bueno. Marcos, al final de esta temporada acabas contrato con el Betis, te marchas libre, en este caso al Real Club Deportivo Español. Entonces, bueno, yo te quiero preguntar cuál fue el motivo de tu salida, si el club te llegó a ofrecer la renovación, si fue más cosa tuya, ¿cuáles fueron los motivos? Bueno, fue que el interés realmente del Español, el proyecto realmente que me ofrecían y el ver realmente, el ver una posibilidad real de estar en un primer equipo, ¿sabes? En el primer equipo del Español. Al final en el Betis es que es muy complicado llegar al primer equipo ahora mismo. O sea, es muy difícil y realmente no me ofrecieron un proyecto de poder realmente con vistas al primer equipo y en el Español sí. Entonces, digo, al final bueno, por proyección mía que estaba obligado a cogerlo. O sea, a irme allí. Encima, vamos, el Español al lado de mi casa otra vez y tal. Yo encantado de la vida, ¿sabes? Sí. De un club histórico de nuestro fútbol te marchas a otro, del Betis al Español, dos grandes de nuestro fútbol. Entonces, bueno, ya has comentado un poco que elegiste el Español por el proyecto que tenían vistas al primer equipo para poder llegar allí. Yo te quiero preguntar cómo te sentiste cuando llegó esa oportunidad por parte del Español y tampoco sé si tenías otras ofertas sobre la mesa por la cual te decidiste realmente escoger la del Español. Bueno, en el momento no, o sea, tuve la del Español y no tampoco pensé mucho más, porque sí que es verdad que yo el paso que me esperaba era salir a segunda división, ¿sabes? Sí. He leído a algún equipo de segunda división y tal, y bueno, al final te viene y te firma un equipo de primera división, dice, encima un español, tampoco hay que pensárselo mucho, ¿sabes? Sí. Pero, pero no, eso me vino la oferta y tal, y fue bastante rápido todo. Y cuando el Español te plantea su oferta particular, el proyecto que plantean contigo, ¿a ti te dicen desde el primer momento que vas a salir cedido o eso surge después de la pretemporada? ¿Qué planes había contigo específicamente? Bueno, sí, no, al final me dicen que hay la opción de salir cedido. O sea, que la realidad es que está la opción de salir cedido para coger esa experiencia en segunda división, pero bueno, que va a depender un poco del míster. O sea, si tú llegas a la pretemporada y el míster dice que quiere que te quedes, pues te quedas. Y si el míster quiere que salgas cedido para coger esa experiencia, pues sales. Pero sí, desde el primer momento me dijeron lo de que estaba la opción de salir cedido como la de quedarse ambas, pero que la de salir cedido era una opción real y que realmente era lo mejor para todo el mundo, ¿sabes? Tú mismo lo has comentado que ya antes de llegar al Español, tu hoja de ruta un poco, tus cálculos personales eran estar en segunda división, que finalmente es donde has acabado cedido, pero propiedad de un equipo de primera división. Entonces, bueno, Ujú. cuando llegas al Español yo te quiero preguntar, ¿tú te veías con opciones reales, con el potencial suficiente
para formar parte de la primera plantilla del Español, que es un club grande de primera división, o crees que para ti ha sido mejor estar un año en segunda, forjarte más en el fútbol profesional y crecer en ese sentido? Bueno, yo preparado me veía y me veo y me veré, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que al final la competencia ahí era muy grande, gente de Quique, por ejemplo, muchos años en primera división con ya un bagaje, Roberto que venía a hacerlo espectacular el medio año que ha estado y que justo lo habían comprado. O sea, siendo realistas, era muy complicado, ¿sabes? O sea, que luego igual, oye, te quedas ahí, pues, lo haces espectacular y te pones a jugar y metes goles y tal. O sea, quién sabe, que puede haber un millón de casos, ¿sabes? De posibilidades. Pero bueno, sí que es verdad que era muy complicado. Y al final, pues bueno, hablando un poco con Manolo y tal, que la mejor, tanto para mí como para el club, que era el salir cedido, coger esta experiencia, todos estos minutos de aprendizaje en segunda división, que no al final igual estar allí y prácticamente no contar con minutos, que no realmente para mi progreso como jugador y con mi edad y todo, que no es, o sea, yo lo que necesitaba era jugar y seguir creciendo, ¿sabes? Entonces, bueno, llegamos ahí a esa solución. Sí, y además con el tiempo, de momento que llevamos ya más de media temporada disputada, se ve que os está yendo a los dos, a ti a nivel particular en este caso en el Ceuta, al Español también está haciendo una gran temporada, y bueno, tenéis planes además de encontraros, o sea, me refiero, eres propiedad del Español, entonces ya en verano veremos también si formas parte del primer equipo, pero que al final el tiempo os está dando la razón de que habéis tomado la decisión correcta, ¿no? Sí, 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 o sea, al final los dos estamos muy bien, yo aquí jugándolo todo en el Ceuta y ellos en Europa, imagínate, Por eso. ¿sabes? Pero Bueno. sí, yo ya en pretemporada lo vi, dije, tengo un primo mío justo, que es socio del Español y es ahí, va siempre al estadio y tal, Sí. y él me preguntaba, oye, esto, lo otro, tal, ¿cómo ves? Y ahí en la pretemporada, ¿sabes? Y yo digo, yo creo que vais a disfrutar mucho este año con el Español. Digo, porque yo veía un trabajazo y digo, es que va todo el mundo aquí a una, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer al fútbol al que juegan. Digo, ostras, digo, que luego puede pasar, luego Sí, sí. puede pasar un millón de cosas, ¿sabes? Pero yo digo, ostras, digo, está... No, lo tienen montado de puta madre, está más bien trabajado esto, pero, pero sí, sí, luego yo por mi parte, pues imagínate, he llegado aquí jugándolo todo y tal, pues la mar de feliz, que yo era una de las cosas que decía, ostras, digo, cuando tienes el accedido, que lo hablaba con mi agente y con mis padres y tal, y digo, uf, el decidir bien, ¿sabes? Sí, claro. A ver si voy a ir ahora a un sitio y no juegas y dice, y ahora perteneces a un club de primera, no juegas en segunda. En teoría te ceden para que juegues y no estás jugando y no ganas realmente esa experiencia que necesitas ganar, ¿sabes? Entonces tiene un poco, Sí, tienes iba que leer mejor. también muy bien el encaje del equipo al que vayas, que se vaya a Claro, adaptar a tus condiciones tienes y que que pueda tener ser ahí. importante. Sí, 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 y nada, pues mira, oye, gracias a Dios, pues aquí estoy, mejor imposible, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a hablar de la actualidad, de la etapa de Marcos Fernández en la Ujú. agrupación deportiva Ceuta. Antes de ello, vamos a hacer también, como siempre, una mención a nuestros patrocinadores que nos acompañan, como siempre, en cada programa, en cada entrevista en el Once Ideal. Empiezo por la Residencia Universitaria Alfil, que es la mejor opción para alojamiento de estudiantes en Málaga, en Teatinos, a escasos minutos andando de las principales facultades de la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y tienen los mejores servicios e instalaciones. Así que no lo dudéis más, si tenéis que ir a estudiar a Málaga, elegid la Residencia Universitaria Alfil, que ya tienen las plazas habilitadas para el próximo curso 2026-2027. También un agradecimiento muy especial a HC Scholarships, agencia líder en gestión y administración de becas académicas y deportivas en Estados Unidos, donde Hilario Caro, el CEO de HC Scholarships, os va a ayudar a cumplir vuestro sueño de compaginar estudios y deporte de alto rendimiento de máximo nivel en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Vais a vivir un auténtico sueño, una experiencia espectacular, y de esa manera vais a poder compaginar, como digo, las dos cosas, deporte de élite y estudios al mismo tiempo, mientras os sacáis una carrera en las mejores universidades de Estados Unidos. Contactéis con HC Scholarships y ellos os van a guiar en este camino para ser deportistas y estudiar al mismo tiempo. Gracias también a Premium Lockers, el sitio número 1 de consigna de equipajes en Las Palmas de Gran Canaria, al lado de la playa de las Canteras y a muy pocos pasos del centro de la ciudad, donde van a custodiar vuestro equipaje 24/7 de forma cómoda, rápida y segura para que podáis vivir al máximo y mejorar vuestra experiencia durante vuestra estancia en Las Palmas de Gran Canaria. En premiumlocker.es podéis hacer reserva de vuestras lockers, de vuestras taquillas y disfrutar
disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer Las Palmas de Gran Canaria sin ir cargando con maletas, con mochilas, con bolsos, que eso es muy incómodo. Lo dejáis guardado de forma cómoda y segura en Premium Lockers y disfrutáis de Las Palmas de Gran Canaria. Y gracias también a Marta Ortega, proyectos de decoración e interiorismo como siempre. Gracias por acompañarnos a todos los anunciantes, patrocinadores del Once Ideal en cada programa y en cada entrevista aquí en nuestra casa en el Once Ideal. Pasamos a hablar de la etapa de Marcos Fernández, la agrupación deportiva Ceuta, equipo donde se encuentra ahora mismo cedido en la Liga Hypermotion y donde está cuajando una gran temporada. Ahora mismo es uno de los delanteros mejor valorados en la categoría de plata del fútbol español, así que vamos a entrar ya de lleno en esta etapa tan bonita que además me consta que hay mucha gente pendiente de esta parte de la entrevista, muchos aficionados de la agrupación deportiva Ceuta que quieren escuchar aquí de primera mano en el Once Ideal a Marcos Fernández hablando de su equipo. Adelante, Eloy. Fíjate la curiosidad, Marcos, que justo el momento en el que parece que vuelves más cerca de casa, a Barcelona, te mandan a la otra punta, Es verdad. a Ceuta, lo más lejos posible, pero mira, al final lo estamos comentando, ha salido muy bien. Es un equipo revelación, en el que estás cómodo. El momento en el que te lo transmiten, ¿qué es lo que te llama la atención del Ceuta? Aunque ya lo hemos hablado un poco por encima, pero profundizando un poco más en esto. Y también, si hablaste con José Juan Romero, ¿qué te dijo él? ¿Cuál fue el mensaje que te transmitió cuando tú llegaste a Ceuta? Sí, no, con lo de la distancia, mi padre se quería pegar un tiro, vamos. Mi padre que me había ido con 15 o 16 años a Sevilla a tomar por culo y me veía ya ahí en Barcelona, al lado de casa y me voy más lejos todavía, ¿sabes? Joder, Me parecía macho. imposible. Pero, no, pero bien, bien, bien. O sea, y lo del Ceuta, pues sí que en el momento ese del verano ahí en la pretemporada de buscar equipo un poco y tal, me llamó el míster, me llamó José Juan y nada, estuve hablando con él, tuvimos ahí una charla de lo que él creía que yo les podía aportar, del estilo de juego y de cómo eran las cosas allí, un poco todo. Y bueno, yo la verdad que tuve muy buen feeling. Cuanto me acuerdo que estaba ahí en mi casa y cuando colgué la llamada, dije, hablando con mi padre y tal, dije, no sé, me ha dado un muy buen feeling, ¿sabes? Uh-huh. Que uno al principio uno piensa y dice, Ceuta, tal, recién ascendido, ¿no? El irte a Ceuta, joder, ¿sabes? Dices, bueno, pero no sé, tío, yo colgué en la llamada y me dio, por la charla que había tenido con el míster y tal, como que dije, todo me mola, tío, me mola la manera de pensar, la manera de hacer las cosas, ¿sabes? Y me acuerdo que creo que cuando hablé con él habían jugado la primera jornada, que les había metido 3 el Valladolid, ¿sabes? Que parecía eso un poco. Sí, Y sí. luego a la semana siguiente ya se acabó de cerrar todo y nada, muy bien. La verdad que en la charla esa, pues eso, un poco, me dijo un poco, a ver, lo que es él, lo que en verdad puedes ver en las ruedas de prensa. O sea, si es que es más directo que otra cosa, ¿sabes? O sea, no, no, Sí, sí. él va ahí con su carácter y su personalidad. eh, Va de frente siempre, ¿sabes? Entonces, bueno, me dijo un poco lo que había todo y yo le dije también mi punto de vista y creo que fuimos muy, muy de la mano en eso y muy bien, ya te digo, es que tuve muy buen feeling. También me comí un poco la cabeza, que él es buen comedor de cabeza, ¿eh? Es que, claro, lo Pero, comentabas antes, Marcos, la importancia de elegir bien el equipo al que fueses cedido, que pudieses tener encaje, minutos, protagonismo. Entonces, era una decisión muy importante para ti. eh, y nos decías, ¿no? Que José Juan te convenció, que te dio muy buen feeling en esa llamada. Entonces, más allá de las expectativas que tú tenías en José Juan, luego, ¿cómo están siendo el día a día con él? O sea, ¿se han cumplido? ¿Cómo te está pareciendo como entrenador y cómo es trabajar con él en el día a día? pues sí, sí, ¿no? Básicamente, vamos, lo que vi en la llamada lo veo todos los días, ¿sabes? Uh-huh. Eso, esa persona directa, con esa personalidad, con este carácter, ¿sabes? También tiene muy buen feeling con el jugador, pero a la vez es alguien al que respetan mucho, ¿sabes? O sea, que no. Y luego yo creo que es eso, que es que ya no es que te exija ni no, es que te obliga a sacar el máximo de ti, ¿sabes? Con un poco los mensajes que te da, con la confianza, con el cómo mentalmente.
te prepara para el partido, para la competición y para todo, es que estás obligado a sacar tu 100%, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, yo siempre creo que cuando tienes a alguien así que también es cercano, es alguien, un entrenador con el que se puede hablar, porque al final tienes una relación, ¿sabes? Y luego aparte lo respetas, es como que luego en el campo se nota, ¿sabes? Como que luego en el campo, joder, no puedes fallar, ¿sabes? Toda esa confianza que ha depositado en ti es como que le debes algo, ¿sabes? Como que Ujú. entonces, bien, bien, no, o sea, lo mismo que vi en la llamada lo veo día a día, tal cual. Vale. José Juan Romero es un entrenador, lo veníamos diciendo, ¿no? Con mucha personalidad, siempre suele dejar además reflexiones muy interesantes en sus comparecencias, en rueda de prensa. Por ejemplo, recientemente ha hecho unas declaraciones en las que ha manifestado que con él juega quien se adapte a lo que él pide. O sea, que independientemente del cartel, de los nombres, de cómo os llaméis, de quién seáis, lo que le importa es tener jugadores en su equipo que están comprometidos con la causa y que a él le encajan. Entonces, está claro por lo que tú nos estás contando que él actúa de esta manera, pero yo lo que te quiero preguntar, Marcos, es para ti, ¿te parece adecuada esta forma de gestionar el vestuario por parte de José Juan? Es decir, aquí juega quien encaje independientemente de cómo se llame. Sí, o sea, a ver, me parezca bien o no, es lo que hay, que Ya, ya. es, es él el que manda y el que va a poner a la gente o no, ¿sabes? O sea, que tampoco me tiene que... Yo es que ni pienso si me parece bien o no, es lo que hay, Sí. ¿sabes? Eh, pero sí, bueno, al final él es el entrenador, es el que pone a la gente. Si te dice que hagas esto y no lo haces, pues yo qué sé, pues no juegas. Ya, ya. Pero sí, sí, no sé, yo lo veo bien, al final es lógico, ¿no? O Ujú. sea, si tienes un entrenador que te pide una cosa, pues tienes que hacerla para querer jugar. Sí, No, no sé, a mí personalmente tampoco hay me mucho. parece que es algo muy lógico aquello que dijo, pero es como que se hizo muy viral precisamente igual por lo que tú dices, ¿no? Que no estamos acostumbrados quizá a que los entrenadores, a que las personas en el mundo del fútbol sean tan directos, tan honestos, o sea, digan las cosas como son y ya está, y no lo adornen de ninguna manera, y a veces es un poco como que nos choca, pero José Juan Romero, que precisamente lo entrevistamos aquí hace un par de temporadas en Primera Federación, es ya Ujú. símbolo, leyenda del Ceuta, se caracteriza por eso y es tanto en el vestuario como de forma pública. Dice las cosas como él las piensa y ya está, y no hay tu tía, ¿no? Sí, o sea, y bueno, yo creo que al final es natural, ¿no? Que sí que es verdad que un poco en el mundo del fútbol y tal, las entrevistas es como muy robotizado Sí, todo, ¿sabes? exactamente, sí. Muy, va, digo, casi todo el mundo al final va, dice lo mismo, más o menos lo mismo, las mismas palabras, tal. Y yo creo que, o sea, por eso igual se ha viralizado y tal, y por la manera en la que dice las cosas, o sea, no dice nada del otro mundo, simplemente dice las cosas pues de manera natural y como él las ve y como nos lo dice a nosotros, ¿sabes? Al Ujú. final nos dice lo mismo que a nosotros, Sí, sí, entonces, bien. bueno, yo creo que es eso, que es naturalidad. Ujú. ¿Y tú sientes que estás creciendo como jugador bajo las órdenes de José Juan Romero con el paso del tiempo? Sí, hombre, a ver, al final toda la experiencia que estoy cogiendo este año aquí en segunda división, con toda la confianza, al final los consejos que me da, también con todos los compañeros, ¿sabes? Con los que llevan muchos años en segunda división y algunos en primera, pues todos los consejos que te dan y bueno, el ir creciendo un poquito a poco, día a día, ¿sabes? Ujú. Pero sí, sí, hombre, vamos, me noto el crecimiento un montón. Ujú. Bueno, el Ceuta es recién ascendido, aunque por lo que llevamos de temporada prácticamente no lo parezca, porque es que está demostrando tener muchísima personalidad y evidentemente que este club, esta plantilla, está preparado para el fútbol profesional. ¿Cuál crees que es un poco la clave para que esta característica del equipo que es recién ascendido prácticamente no se note y le esté yendo tan bien con un margen tan evidentemente pequeño? Bueno, yo creo que poco la clave del equipo, a ver, no sé decirte una, pero sí que es verdad que es que mucha gente tiene mucha hambre. O sea, se ha dado justo mucha gente subiendo de primera ref a segunda división, otros que han caído un poco de rebotados de algún equipo, ¿sabes? A otros que habían tocado segunda división y habían vuelto y tal,
yo creo que es el hambre ese, ¿sabes? De todo el mundo de decir, ostras, esta es mi oportunidad de estar aquí en segunda división, de hacerlo bien, de engancharme a esto y de demostrar que realmente estoy preparado, ¿sabes? Y eso y la mentalidad, y lo que te he dicho el mister antes, un poco la mentalidad esa de la autoconfianza, ¿sabes? Del decir eso, de que vas a jugar a cualquier campo y porque sea en un club tal que está en primera división o de esto, que es lo que el míster nos dice muchas veces, que es que los aficionados no juegan. O sea, que al final en el césped es 11 contra 11, ¿sabes? Y ya está, no hay más misterio. Que es lo mismo en un sitio que en otro, con gente, sin gente y tal, que al final lo que es en el verde, no. Aquí lo que hay que tener es esa personalidad, ¿sabes? Ujú. Y bueno, un poco yo creo que es esa la clave del equipo, el hambre que tiene y la mentalidad con la que estamos afrontando la temporada. Ujú. Decías, Marcos, que bueno, cuando ibas ya a llegar o cuando conseguías esa primera llamada del Mister, pues fue después de la jornada número 1, después de un mal partido y un mal comienzo, evidentemente, del Ceuta, y al final todo pues dio la vuelta. ¿Os esperabais estar en esta situación tan cómoda en la clasificación a estas alturas de temporada? Hombre, al principio no, o sea, quiero decir, esperártelo no. Yo cuando llego allí, pues imagínate, pierdes 3-0 el primer partido, luego pierden en casa y yo llego directo de Barcelona a Santander a jugar. O sea, yo ni pasé por Ceuta, ¿sabes? Ajá. Y nos meten 4-1, ¿sabes? Dice, pues tú llegas luego al hotel después del partido y dices, bueno, a ver esto cómo va, ¿sabes? Pero bueno, luego sí que es verdad que después de ese partido hubo ahí, bueno, como que cambió ya un poco el chip de todo el mundo, ¿sabes? No tocar fondo, que estás en la jornada 3, ¿sabes? Ujú. Pero un poco el decir esto, o sea, o me quito yo los complejos y me pongo ya a currar, o aquí esto no lo va a levantar nadie. O sea, quiere decir que aquí éramos los jugadores y todo el grupo que nos rodea en el día a día los que íbamos a sacar esto adelante y realmente el sacar el potencial que tiene el equipo, ¿sabes? Y bueno, luego una vez ya te quitas ahí un poco contra el Huesca en casa, te quitas ahí un poco, ganas el primer partido y es como que te libera un poco eso, ¿sabes? Ahí ya sí que yo creo que ahí se vio que el equipo, sobre todo lo que hablaban al final, yo llevaba ahí 2 semanas y tal, pero lo que hablaba la gente que había estado muchos años en segunda división y que había incluso en primera división y tal, que había equipo realmente o sea, que no había equipo para pelear por defender, ni había equipo para realmente sufrir, sino que había jugadores de calidad y de tal y de realmente, joder, dar un nivel de poder estar bien como estamos ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, al final es eso, te lo vas creyendo y bueno, y aquí estamos hoy en día, pero que queda todavía un mundo, ¿sabes? O sea, igual que puedes tirar mucho más para arriba, puedes tirar para abajo, ¿sabes? Al final es en cómo lo afrontes y el no relajarte y el continuar ahí con nuestra identidad, que es ese hambre y esa personalidad, ¿sabes? Ujú. Precisamente, o sea, estabas comentando que los compañeros de tu equipo te comentaban que no había equipo para luchar por ahí, por esos puestos de abajo, por la permanencia. O sea, realmente el objetivo de esta temporada pasa por cuotas mayores. Evidentemente, y a estas alturas parece que la permanencia, evidentemente, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y es algo complicado, pero vais en un camino muy positivo, evidentemente, para conseguirla. Ahora mismo el objetivo, tanto a principio de temporada como ahora, ¿cuáles son? ¿O cómo ha ido evolucionando? Hombre, a ver, o sea, la realidad es la que es. Tampoco que al final es el Ceuta, acabas de ascender y tienes un poco como que asentarte en la categoría y el objetivo principal. Y yo te diría que único es mantener la categoría. Y una vez ese objetivo se haya cumplido, pues oye, que estás arriba y puedes pelear por el playoff. Pues de puta madre y a pelearlo y a morir ahí. Y si puedes ascender directo, pues ascender directo. O sea, quiero decir, no te pones un techo, pero, pero que el objetivo principal y primordial es mantener la categoría desde el día uno hasta el último, hasta que una vez esté hecho y una vez hecho ese objetivo, pues ya ponte a soñar
lo más alto que quieras, ¿sabes? No, A pesar de ello, ¿os veis con posibilidades de poder entrar en esos puestos de promoción? bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, quiero decir, llevamos todo el año ahí peleando, estamos que hemos ganado a equipos que están ahí, creo que jugamos muy bien al fútbol y, y ¿por qué no? O sea, yo no estoy en la cabeza de todo el mundo, pero yo por lo menos sí que creo, o sea, veo un equipo que capacitado por lo que ya hemos demostrado. Quiero decir, tampoco es que yo vea aquí cosas que no ve nadie. O sea, que al final hemos demostrado en muchos sitios y contra muchos rivales también de mucho nivel que les puedes competir. Luego la liga es que es larguísima, ¿sabes? Entonces, y más segunda división. Entonces, bueno, pues a ver dónde estamos en mayo. Pero bueno, equipo, pues yo lo veo, pero por lo que hemos demostrado, ¿sabes? A nivel personal, ahora mismo lleva 7 goles. Está siendo una de las revelaciones del campeonato realmente, como muchos de tus compañeros en el Ceuta. ¿Cómo estás viviendo esta primera temporada en el fútbol profesional? Y también te preguntamos si has notado ese salto de categoría, esa diferencia respecto a Primera Ref. Bien, sí, o sea, a ver, sí que hay el cambio de eso, de la intensidad, de los jugadores más experimentados, más contacto, más físicos, son más fuertes, más avispados mentalmente, ¿sabes? Pero, pero sí, hombre, a ver, yo estoy disfrutando un montón y encima sí que es verdad que he cogido alguna racha de igual no meter goles, ¿sabes? Pero bueno, ves, ahí está igual un poco la figura del míster, ¿no? Lo de ir aprendiendo de lo que realmente te sirva esta temporada, ¿sabes? De igual no meter goles, pero da igual, al final hay que seguir, hay que cambiar un poco el chip y ya entrarán y al final hacer tu trabajo, que tu trabajo esté ahí, ¿sabes? Luego meterás o no, pero tú tienes que dar tu mínimo al equipo, ¿sabes? Entonces, y un poco también el saber gestionar esas situaciones, ¿no? Igual a veces cuando estás unas cuantas jornadas sin meter gol, al final a un delantero y tal, y yo en este caso que es mi primer año ahí en segunda división y lo quieres hacer bien y tal, te puede un poco pasar facturas, ¿sabes? Y el tener a gente al lado que en el equipo hay mucha gente, ¿sabes? Que casi todos, vamos, todos están predispuestos a ayudar y a intentar ayudar al compañero, ¿sabes? Y entonces, yo eso lo he notado mucho y bueno, ahora mismo, pues sí, 7 goles, pues está bien y estoy contento, la verdad, con cómo se están dando de momento las cosas. Hace poco, Guille y yo pudimos comprobar aquí en la Rosaleda cómo está la afición del Ceuta, ¿no? Que está en un momento de divertirse, de apoyar al equipo, está entregada. Aquí, bueno, aquí hubo un desplazamiento espectacular. ¿Tú estás notando el cariño de la afición del Ceuta? O sea, a ti la gente te para por la calle y los mensajes son positivos. Y también, al ser esta tu primera experiencia fuera de un filial, entiendo que hay un contacto más directo con la afición. Al final el filial pues tiene su núcleo de la afición, pero es diferente. También estás notando quizá esa presión por parte de ellos de pues lo que dices, que hay una racha que no mete goles y te aprietan un poquito. O hay una racha que está fuera por cualquier lesión y hablan de ti. ¿Estás notando tanto el cariño como la presión en algunos momentos? Bueno, no, a ver, aquí es que la gente está igual que el equipo, súper ilusionada, ¿sabes? Y disfrutando un montón de la temporada. Entonces, la gran mayoría de mensajes y de cosas que te dicen y tal son todo de apoyándote y son cosas positivas, ¿sabes? La mayoría. Entonces, y eso es que todo el mundo está muy ilusionado con la temporada. El hombre, el volver a segunda división después de tantísimos años y luego encima el ver que al final, que parecía, ¿no? Que ibas a estar ahí sufriendo como un cabrón todo el año y tal, y ver que ahora pues estamos disfrutando y no estás en posición de sufrir a día de hoy, pues para todo el mundo la afición está, vamos, encantada de la vida, ¿sabes? Y súper contenta con nosotros. Y cuando lleva una racha de pocos goles, pues no, la mayoría de veces no, siempre he tenido mensajes positivos. En el Mercadona una vez uno hubo ahí que me empezó a decir un montón de cosas positivas y tal, y que buen delantero, no sé qué, tal, y ahí haciendo la compra ahí, pasando por la caja, y al final me dice, bueno, falta un poco de gol, ¿eh? Y digo, me cago en la puta, digo, macho, está aquí ahora, tío. Yo ya me voy rayado a casa. No, no, pero
pero bien, bien, muy... Nada, todos los mensajes son positivos y al final la gente está muy contenta con todo el mundo. Ujú. Bueno, ese rendimiento que está dando el Ceuta, evidentemente sorprende, ya no solo por el hecho de ser un recién ascendido, sino porque es un club que lleva 45 años fuera del fútbol profesional. En ese sentido, ¿cómo valoras un poco la gestión del club en su vuelta a la categoría? Bien, bueno, al final aquí es que tienes el hándicap de estar en Ceuta, de que esto es pequeño, ¿sabes? No hay una ciudad deportiva como igual la mayoría de clubes de segunda división que tendrán. Bueno, sí que hay cosas que se nota, ¿no? Que el club al final ha crecido muy rápido, o sea, ha crecido muy rápido, ha ascendido de categoría muy rápido. Y a nivel general de club, igual hay cosas que es que no te da tiempo. Quiero decir, no, es imposible, pero por eso el asentar esas bases de, ostras, mantenerte en la categoría, mantenerte, coger una estabilidad, ¿sabes? Y el ir creciendo en todo eso, pero bueno, en general está muy bien todo, la verdad. Lo único eso, pues también el hándicap de que al final estás en Ceuta, los viajes, tal, que es un poco, verdad, lo único así más coñazo, más complicado, ¿sabes? Pero que, bueno, es complicado el primer viaje, luego ya te acostumbras y ya está, ¿sabes? Ujú. No, siempre un poco el mismo jaleo, pero bueno, te acabas adaptando. Precisamente sobre el tema de los viajes queríamos preguntarte, lo hemos estado hablando antes fuera de cámara también. Ceuta al Ujú. final es una ciudad peculiar en cuanto a su posición geográfica, porque no estamos acostumbrados normalmente a una ciudad fuera de lo que es la península. Hay casos como Las Palmas, el Mallorca, el Ibiza, que sí que se les tiene más en cuenta porque han estado en categorías superiores, pero al final el Ceuta pues también hay que hacer un desplazamiento importante. ¿Cómo estáis llevando vosotros el tema de los viajes? Y también cuéntanos qué te está pareciendo Ceuta para vivir, si te está gustando, si estás cómodo. Bien, sí, a ver, el tema de los viajes es que, o sea, tienen la putada de que no hay aeropuerto. Entonces, claro, eh, jugando contra equipos, contra el Depor, contra tal, equipos que están lejísimos, pues tienes que coger el ferry, pasar a Algeciras, de Algeciras irte a Málaga o a Sevilla, a esos aeropuertos y de ahí coger un vuelo a la ciudad que sea ese aeropuerto, ¿sabes? El único hándicap un poco que hay, pero es eso, que haces el primer viaje tal y ya te acostumbras y es lo que hay, ¿sabes? Tampoco te adaptas y punto, ¿sabes? Ujú. Y para vivir aquí, la verdad que muy bien, me ha sorprendido, es lo que habíamos hablado antes, ¿sabes? Todo el mundo viene aquí un poco con algún que otro prejuicio, ¿sabes? De venir a Ceuta, al final no estás en la península, tal, bueno, a ver cómo será esto, pero luego llegas aquí y estás espectacular, la gente es majísima, todo el mundo intentando ayudar, todo el mundo, eh, eso siempre agradable, ¿sabes? Gente muy maja, la verdad que está muy bien. Es eso, es pequeñito, todo lo tienes a mano, al final hay de todo, pero poquita cosa, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, es como estar en un pueblecito, ¿sabes? O como una ciudad más pequeña, pero que está muy bien, la verdad. No, lo único es eso, el que dependes del barco para pasar a la Claro, península, o sea, no puedes coger el coche y decir, venga, me piro aquí y tal, sí, sí. y ya está, ¿sabes? Entonces, por eso, bueno, y luego el míster luego en eso sí que yo creo que es consciente de ello, ¿sabes? Y siempre que intenta darnos días libres cuando las cosas van bien, cuando ganamos, ¿sabes? Y intenta darte esos días libres para que realmente tengas tiempo de poder igual irte a tu casa o de poder desconectar de verdad, ¿sabes? Porque al final, con un día y medio libre o una cosa así, entre que sales, entras, tal, no te da tiempo a muchas cosas. Entonces eso también te ayuda mucho a desconectar, volver aquí y venga, y al lío otra vez, ¿sabes? Ujú. Pero muy bien, yo la verdad que estoy muy contento con la experiencia de estar aquí. Sí que antes de venir pregunté a gente, cuando ya sabía que iba a venir, pregunté a gente que habiendo estado ahí en el Betis y tal, conocía o algún compañero o algún trabajador que había estado aquí en Ceuta y tal, le pregunté qué tal y todo el mundo me había hablado súper bien de Ceuta. Entonces ya cuando sabía que iba a venir aquí llegué diciendo, bueno, todo el mundo me ha hablado bien, digo, estará bien, ¿sabes? Y Sí, sí. efectivamente, yo estoy contento aquí. Ujú.
Viendo vuestros números, hasta el momento la mayoría de los puntos, las victorias, lo habéis conseguido precisamente allí en el Alfonso Murube. En esta línea, ¿tú crees que también el hecho de que sea un desplazamiento complicado también para los equipos que van hasta allí, o está ayudando o está haciendo que quizá allí se haya un equipo más fuerte? Y también si teniendo en cuenta estas circunstancias ya desde principio de temporada, vosotros ya habéis planteado un poco el curso como diciendo, aquí en casa esto tiene que ser un fortín. Sí, bueno, a ver, yo creo que todo el mundo, ¿no? En casa quiere hacerse fuerte y quiere sacar todos los puntos posibles y decir, aquí cuando venga la gente tiene que sufrir para sacar algún punto, ¿sabes? Pero vamos, que te digo yo a ti que venir a jugar aquí, yo te digo que a ningún equipo le gusta, porque yo cuando tenía que venir aquí a Ceuta a jugar y estaba en Sevilla cuando era juvenil, me acuerdo que veníamos aquí en Liga Nacional y en División de Honor, era un coñazo de viaje, el tener que coger el barco, el tal, el no sé qué, o sea, para ti que estás siempre en la península, tener que ir a Ceuta, un coñazo, ¿sabes? Entonces, seguro que para todos los equipos dirán, joder, ahora tengo que ir a Ceuta, ahora tenemos que pegarnos aquí el pateo que es ir hasta Ceuta, y seguro que vienen un poco condicionados por eso, vamos, 100%, ¿no? Que diga que no miente. Pero, pero luego aparte que nosotros aquí en casa es que yo creo que hacemos un fútbol espectacular. O sea, realmente no creo que sea el motivo principal del éxito que estamos teniendo aquí en casa, ¿sabes? Yo creo que el cómo aprieta la gente, el estadio que es pequeñito pero aprieta un montón y el fútbol que hacemos nosotros es que yo creo que somos justos merecedores de las victorias que hemos conseguido en casa. Marcos, durante las últimas semanas ha habido varios rumores sobre tu posible salida en el mercado de invierno, incluso se ha llegado a hablar de que quizá el Español barajaba la opción de que pudieras volver al equipo esta misma temporada. ¿Qué había de cierto en todas estas insinuaciones? Pues yo, la verdad que tengo ni idea. Porque la verdad que a mí no me gusta mucho saber, o sea, quiero decir, yo ya estoy preparado por si me llama a mi agente y me dice, Marquitos, que nos vamos a las maletas, que mañana vuelves al Español. Uh-huh. Yo estoy preparado para eso, ¿sabes? Pero tampoco quiero yo descentrarme de... O sea, yo mi día a día es el Ceuta, pero al final si te dicen eso y tal, pues la cabeza se te puede ir. Igual tienes partido el fin de semana y estás más pensando en, ostras, a ver si igual me tengo que ir de aquí o no, ya sea volver al Español o ya sea cualquier otro club que te tengas que ir o tal. Igual no tienes, digo, bueno, ya, yo, es mi profesión, yo estoy preparado para que me llamen y me digan, hay esto, pim pam pum, coges y te piras, pues es lo que hay, es a lo que te has querido dedicar y así es a veces nuestro... Entonces no tengo ni idea, la verdad, si era cierto o no era cierto, entonces no te puedo yo contestar a esto de una manera, decirte sí o no, ¿sabes? Vale, no, No. si tú te has aislado, tú como profesional adoptas esta postura, Sí, me parece muy bien y ya está. Y bueno, o sea, entiendo entonces que por lo general no consumes muchos medios de comunicación ni estás al tanto de este tipo de noticias, entiendo, porque esto ha sido un tema que se ha hablado mucho, sobre todo en la prensa, en los medios. Entonces tú directamente optas por aislarte, hacer tu trabajo y ya está. Y de eso que se ocupen tus agentes, ¿no? Sí, yo sobre todo en este ahora, o sea, al final un mercado de verano es distinto, que estás igual en tu casa en vacaciones y tal y de esto, pero cuando tienes que estar realmente concentrado y poniendo tu 100% en el día a día y en el competir el fin de semana y tal, yo creo que todo esto te resta un poco, ¿sabes? Uh-huh. Es inconscientemente, vamos, y igual es una de las cosas que nos pasó el año pasado, por ejemplo, con el Betis en el mercado de invierno, que lo bien que lo hicimos y un montón de jugadores ahí con igual opciones de salir o tal y que mentalmente te puede descolocar, ¿sabes? Vamos, quieras o no te descoloca que te digan algo de que te puedes imaginar un futuro saliendo de un sitio, teniendo que irte tal, por muy poco que sea, te quita el foco, ¿sabes? De estar realmente en el presente y en lo que tienes que estar, en lo importante, ¿sabes? Entonces yo, por lo menos ahora en el mercado de invierno, no me gusta saber gran cosa, ¿sabes? Uh-huh. También recientemente, Marcos, has estado ausente durante aproximadamente un mes de competición, coincidiendo con el parón de Navidades y también con ciclo de amonestaciones. O sea que te has perdido varios encuentros de liga regular y según se ha comentado, ¿no? Debido a un tratamiento de rodilla al que te has sometido. ¿Cómo te ha sentado este descanso? Y también si nos puedes explicar un poco lo que era exactamente lo que te sucedía.
Bueno, un poco, vengo ahí arrastrando un poco de molestias en las rodillas, se me viene hinchando un poco y tal en según qué esfuerzos hago y no, o sea, me permite entrenar, me permite competir y tal, pero bueno, en según qué situaciones pues me daba ahí un poco la lata, ¿sabes? Entonces, bueno, hablando también con el español y un poco con todo el mundo, pues decidimos ahí en el parón este de Navidad el hacer un tratamiento y poder ponerle ahí un poco de solución y ver que todo vaya, conseguir estar al 100%, ¿sabes? Que venía al final un poco en este medio año sin realmente poder estar al 100% físicamente porque, bueno, no me lo... Acababa igual un poco siempre teniendo algún problemita, ¿sabes? Y bueno, ahora he aprovechado, me he hecho este tratamiento y, y nada, y de momento muy bien, la verdad, de momento me está yendo, por las semanas estas que llevo ahí compitiendo, entrenando y tal, me está yendo muy bien. O sea que contento Ujú. con cómo ha salido todo. Pues si no Eh, estabas al 100% durante la primera parte de la temporada, después de esto va a ser un espectáculo, claro, ¿no? Ahora, es verdad. Claro, joder. A ver, ojalá, joder. Menos mal que no estabas al 100%, Marcos. claro. No, no, ojalá, joder, ojalá. Ahora yo aquí me hincha meter goles, pero sí, sí, bueno, creo que todavía no estoy al 100%, que tengo que acabar ahora después del mes este que estaba ahí un poco parado, cogiendo otra vez el ritmo y todo. Y nada, pero bueno, ojalá pueda estar realmente a lo que yo creo que es mi 100% físico y futbolístico y se vea una mejor versión que sería. Ujú. O sea que ojalá, sí, sí. Marcos, la verdad es que tu situación actual como jugador no está nada mal. Formas parte de un equipo importante en segunda división, tienes contrato con un equipo grande de primera división como es el Real Club Deportivo Español. Precisamente, Roberto Fernández pasó por los micrófonos del Once Ideal hace poco. ¿Puede que los dos seáis compañeros en la delantera del Español el curso que viene? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues ojalá, ¿no? Joder, sería que yo acababa haciéndolo aquí bien, que el club al que pertenezco pues quiere contar con mis servicios y que él continúe ahí haciéndolo bien. Entonces, ojalá sí que se dé esa situación y vamos, yo estoy trabajando para ello, para intentar estar, al final yo pertenezco al Español, tengo contrato ahí y ojalá estar el año que viene ahí, realmente disfrutar de lo que es el club, ¿sabes? Y que al final me están dando la oportunidad de pertenecer ahí a un club de primera división y tener realmente una posibilidad de estar en primera división, que es lo que quiere todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo ahora mismo tampoco pienso en ello mucho. Quiero decir, no me centro en eso, en el día a día, en hacerlo bien con el Ceuta, en hacer una muy buena temporada, en poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado aquí, pero sí, sí, ojalá poder compartir con el año que viene vestuario ahí con Roberto. Ujú. Decir que nada, que ha sido una entrevista muy buena, creo yo, ¿eh? O sea, a mí por lo menos me ha gustado mucho, espero que la gente la haya disfrutado y que al final, yo esto lo he dicho varias veces con gente que hemos entrevistado, pero es que gente que habla así tan natural y tal, yo creo que merece la pena recordarlo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los futbolistas como eso, solamente viendo la parte de la vida privilegiada, bueno, pues un trabajo que a todos los que nos gusta el fútbol nos gustaría dedicarnos a ello. Pero yo creo que hablando con gente como Marcos, pues también se pone sobre la mesa el que el fútbol también es lesionarte y que te duelan los dedos al apoyarlo, también es irte de casa muy joven a un sitio que no conoces de nada, también es volver a casa y que justo te manden a la otra punta del país, es que se hable de ti sin tú quererlo muchas veces. Entonces, hablar con una persona que lo hace de forma tan natural, tan cercana, yo creo que también ayuda mucho a concienciar de lo que es la realidad de los futbolistas muchas veces que no se ve y que no se habla mucho de ella, pero que está ahí y que también es interesante que la gente que nos ve pues disfrute de estas charlas para que también se conciencie un poco de lo que es el día a día, ¿no? Que también es importante. Ujú. Sí, sí. Gracias, Eloy, por tus palabras. Vamos a hacer la entrevista, como te comentaba antes, Marcos, con el test, ¿vale? De preguntas y respuestas Venga, rápidas. Preguntas y respuestas rápidas con Marcos Fernández, actual jugador de la agrupación deportiva Ceuta, aquí
en el 11 ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Líder, Un jugador referente. Cristiano. Un Ronaldo. hobby más allá del fútbol. Las motos. MotoGP me gusta mucho. Completa la frase. Marcos Fernández no podría vivir sin Sí, mi perro. un lugar en el mundo. Yo te diría Sevilla, sin duda. Lo mejor de ser futbolista profesional es Despertarte todas las mañanas y hacer lo que has hecho toda tu vida y lo que te gusta. ¿Y lo peor? La crítica cuando no es constructiva, ¿sabes? Lo poco hay gente que se piensa que no eres una persona, ¿sabes? Como ellos, en plan que, yo qué sé, tú serás arquitecto, serás panadero, pero que yo soy igual que tú. Lo que pasa es que juegas al fútbol y te ven un montón de personas y punto y final, ya está, ¿sabes? Entonces que a veces te dicen cosas como si tú no tuvieses aquí, como si no fueses una persona, ¿sabes? Un partido que haya marcado tu carrera. Ostras, ¿te puedo decir dos? Sí, claro. Vale, uno te diría el del ascenso con el Betis Deportivo en Pasarón, por todo lo que conllevó aquello de que igual si no asciendes te tienes que ir del Betis, tienes que ir a otro equipo igual de primera ref o tal, para ya dar un poco un salto en tu carrera y eso, y el ascender pues nos permitió disfrutar el año pasado un temporadón y de seguir ahí en el Betis, que es un club espectacular. Y yo te diría el partido en el campo del Castellón este año, donde ahí metí un doblete y bueno, es un poco de afianzarte ahí no, porque tú llegas allá a esa categoría y dices, bueno, está muy bien, he llegado hasta aquí, pero ahora tengo que saltar a jugar y demostrar que estoy preparado, ¿sabes? Aunque tú lo creas y tú estés convencido de ello, pero bueno, que luego lo tienes que hacer, ¿sabes? Que la vida son hechos. Entonces, el hacer ese partido, yo me dije a mí mismo, ok, estamos preparados para segunda división, ¿sabes? Hay que Un sueño por cumplir en lo deportivo. jugar, jugar y marcar en primera división. Una palabra para definir a la afición del Ceuta. Locos. Porque hay que estar loco para irte igual al campo de La Coruña, desde Ceuta, para animarnos. Y os digo, madre mía, vaya. Nosotros porque jugamos, pero la paliza solo para ir a animar. Digo, Sí, tiene mucho mérito. Y ahora, unas preguntas de tus compañeros en el vestuario de la agrupación deportiva Ceuta. a ver, si no me trae problemas esto. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Con campaña. ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? A Yunes. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? Las llaves de mi casa, a Matos. ¿Con quién te irías de fiesta? Yo te diría con campaña también. ¿Con quién montarías un negocio? Un negocio con Rubén. 10. Y ya para terminar, Marcos, aquí te puedes extender lo que quieras. Un mensaje para la afición de la agrupación deportiva Ceuta. Pues nada, que sigan como hasta ahora, apoyándonos y animándonos como siempre, que es espectacular. Sobre todo ahí en casa es una pasada el ambiente que hay en el campo, y fuera de casa creo que sobre todo los partidos cercanos ha sido brutal. Yo el día de la Granada flipé con la de gente que vino a animarnos y apoyarnos, y nada, que al final nosotros jugamos para ellos y para que ellos disfruten, y verlos así animándonos pues es un plus para poder darlo todo, y que sigan así, que vamos a hacer un año espectacular, y nada, a seguir disfrutando del año, que es increíble. Pues listo, Marcos, prueba superada. Ha quedado perfecta esta entrevista, ¿eh? Bien, ¿no? Joder. He cumplido, ¿no? Misión ¿no? cumplida. Bien. Ya está. Bien, han estado bien las preguntitas. Sí, Han ¿no? sido... Ha sido guay. Sí, no, ha sido todo... Sí. Portamos bien. Lo hemos trabajado minuciosamente. Cada vez lo vamos mejorando este test. Vamos añadiendo así cositas nuevas que se nos ocurren. Sí, no, hay... Sí, Hombre, aquí hay innovación en cada entrevista que hacemos. Vamos a poner un toque, algo así distinto. Así que... Aquí tenéis mucho juego, tío. Con esto Claro. podéis preguntar Sí, un luego, millón de nada cosas. más también si
No sé, esto luego lo subimos a redes, esto lo van a ver tus compañeros, ¿sabes? Ya antes, igual en el vestuario te dicen, Oh, "A mí ya, cómo me por dices eso, que ya cuando, ya se pican, ¿sabes?". ya cuando has entrado ahí en el tema de los compañeros, digo, venga, a ver si no la lío y mañana me dan alguna colleja. Nada, Marcos Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en el Once Ideal, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nada, el placer es mío, gracias a vosotros por la invitación, por contar conmigo y nada, que a partir de ahora ahí os seguiré mucho más y que espero que os vaya súper bien y vais creciendo ahí poco a poco. Pues ha sido un placer tener con nosotros hoy a este pedazo de entrevistado, a nuestro amigo Marcos Fernández, que nos ha prestado aquí, nos ha dado su tiempo y hemos tenido una gran charla con él aquí en el Once Ideal. Queremos agradecer también, por cierto, desde nuestro medio de comunicación, como siempre, al Departamento de Comunicación de la Agrupación Deportiva Ceuta, que es un gran club con el que guardamos una especial relación desde hace muchos años y, como siempre, pues le agradecemos el trato y las facilidades por siempre confiar en nosotros, darnos estas oportunidades de poder conocer un poquito más a sus jugadores, a su cuerpo técnico, así que lo dicho. Muchísimas gracias también a la Agrupación Deportiva Ceuta, como siempre, por el trato y las facilidades. Eloy Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Placer como siempre y nada, también decir que después de mi speech motivacional sí que me ha faltado apretarle un poco a Marcos con el Nastic. Mateo López, muchas gracias por acompañarnos, a ti también. Nada, muchas gracias a vosotros. Ya lo dije al principio, o sea que es un placer poder ver a los protagonistas y escucharlos, ¿no? De la segunda división, que es particularmente la categoría que evidentemente más sigo y que más me gusta, y el entender también un poco cómo funciona todo desde dentro, más allá de cuando ves después el partido, los resultados, todo lo que sale, pues poder hablar, ¿no? Precisamente con esos jugadores y protagonistas. Pues mola mucho y en días como hoy también, ¿no? Porque ya te digo, Marcos, lo que te comentaba antes, creo que has explicado todo muy desde dentro y evidentemente también muy de cómo lo sientes tú, ¿no? O sea que muchas gracias también por esa parte. Pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy con Marcos Fernández, actual jugador de la Agrupación Deportiva Ceuta. Muchas gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado una vez más aquí en el Once Ideal y como siempre ya sabéis que podéis encontrar el mejor contenido de fútbol de forma diaria tanto en nuestro canal de Twitch del Once Ideal, canal de YouTube, resto de plataformas y redes sociales y en nuestra página web elonceideal.com. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.